Mis hermanos, quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Dios Todopoderoso, estamos aquí reunidos como tu pueblo, como miembros de un solo cuerpo, el cual nuestra cabeza es Cristo. Estamos, Señor, en un mismo sentir, unánimes, queriéndote adorar a ti, que eres el único digno de recibir toda adoración. Eres el único digno, Señor, de recibir nuestra alabanza y que nosotros rindamos culto a ti. Señor, estamos hoy en tu día. Tú nos has pedido, Señor, y nos has demandado que separemos un día de los 7, oh Dios, para rendirte adoración, para que nuestra mente, nuestro ser esté completamente entregado a ti. Y no es que los otros días no le estén, Señor, sino que hoy, Señor, nos dedicamos a adorar tu nombre, a servirnos los unos a los otros, a escuchar tu palabra, oh Dios. Estamos frente a tu divina verdad y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos en tu palabra, sea abriendo nuestros corazones, sea abriendo los corazones de las personas que no te conocen y hoy van a escuchar tu palabra. Y puedan, Señor, venir al arrepentimiento, que seas tú teniendo misericordia de ellos. Pero también que abran nuestros corazones, Señor, para poder ser guiados conforme a tu verdad y cada vez ser moldeado nuestro carácter al carácter de Cristo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, siendo guiados por tu Espíritu. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nos encontramos, gracias, ante un pasaje que es excelso, uno de los pasajes más queridos, más admirados por el pueblo cristiano, pero lastimosamente también uno de los más controversiales, más debatidos a lo largo de la historia del cristianismo. Este es uno de los mejores momentos en el que el apóstol Pablo exalta la divinidad y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el apóstol Pablo aquí lo compara o lo hace ¿qué? Señor de todo. Y en el contexto en el que habla a los filipenses, ¿quién era el Señor para ese entonces? El César. No había persona más importante, no había persona más excelsa que el César o el rey del imperio romano. Pero el apóstol Pablo en estos versículos vemos que él lo exalta aún por encima del mayor hombre que terrenalmente se pudiese hablar. Y esta sección, como bien dije, ha sido muy debatida y controversial y le ha quitado, y ese debate y esa controversia le ha quitado la majestuosidad que Pablo demuestra aquí acerca de nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje que debería llenar al cristiano de confianza, debería llenar al cristiano de alegría y de seguridad. Pero, como todo, el hombre siempre trata de corromper lo divino, lo majestuoso. Y hoy no nos centraremos en los debates
que hay acerca de este pasaje, en qué significa la palabra griega acerca de la forma, o la palabra griega acerca de que se despojó a sí mismo, la kenosis. Lo que se estudia o el debate es la kenosis, o el algo que aferrarse, o hecho semejante a los hombres. Todo el debate a lo largo de la historia se ha centrado en estas 4 palabras. Pero es que el apóstol Pablo no pretendió hacer un corpus doctrinal acerca de la cristología, sino que cuando vemos desde el versículo 1, el apóstol Pablo está queriendo dar una enseñanza concreta. Y es que la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo, siendo el más excelso, siendo el mayor digno de ser adorado, se despojó a sí mismo, tuvo una actitud de humildad y vino a morar a este mundo. Y lo contrasta con la actitud arrogante, con la actitud de vanagloria, con la actitud de orgullo que estaba teniendo los filipenses. Y esto lo podemos ver desde los versículos 1 al versículo 4, donde Pablo está exhortando a los filipenses a que no sean orgullosos, a que no miren lo suyo propio, a que no hagan las cosas por vanagloria, por querer ser exaltado ellos. Y coloca como mayor ejemplo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje y esa es la intención por el cual el apóstol Pablo escribió este pasaje, por el cual este pasaje se encuentra en esta porción de las Escrituras. Así que entremos ya en contexto. Filipenses es conocida como la carta del ¿qué? Del gozo. Se repite 16 veces. Pero más que la carta del gozo, cuando leemos toda la carta a los filipenses, vemos que aparte del gozo, Pablo habla acerca de la unidad que debe tener el cuerpo de Cristo. Y este pasaje se centra en esta unidad de pensamiento. La unidad en pensamiento, la unidad que deben tener los unos con los otros. Pablo contrasta aquí, como bien dijimos, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y lo coloca como el ser más excelso y que es exaltado no por los hombres, sino vamos a ver que termina de los versículos 9 al 11 siendo exaltado por Dios mismo. Entonces, este es un pasaje que nos anima, que nos exhorta, pero que también nos da una esperanza futura, y es la esperanza que todo cristiano tiene. La esperanza de que un día, así como Cristo fue exaltado, un día compartiremos la gloria con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Así que empecemos. Ya con esto, para los que toman notas, he titulado este pasaje El ejemplo de Cristo, y vamos a observar 3 puntos acerca del ejemplo de Cristo. Nuestro primer punto que vamos a estudiar es Cristo se despoja a sí mismo. Versículos 5 al 7. Cristo se despoja a sí mismo. Nuestro segundo punto a estudiar es Cristo se humilla a sí mismo. Versículo 8. Cristo se humilla a sí mismo. Y nuestro tercer punto es Cristo es exaltado por Dios. Versículos del 9 al 11. Entonces vamos a estudiar estos 3 puntos. Cristo se despoja a sí mismo. Este es un ejemplo que deberíamos seguir. Cristo se humilla a sí mismo, una actitud de humildad, otro ejemplo que nos da Cristo. Y Cristo es exaltado por Dios. Así como Dios exaltó al Cristo, un día seremos glorificados y tendremos esa gloria eternamente con el Padre, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así que entremos en materia. Aquí el apóstol Pablo, si leemos, versículos 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol Pablo empieza hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que para nosotros que creemos ya tenemos suficiente base acerca de la doctrina de la Trinidad y acerca de la deidad de Cristo, pudiese parecer, pero ¿qué de importancia tiene esto que el apóstol Pablo asegure la doctrina de la preexistencia de Cristo? Bueno, nosotros vivimos en el año ¿qué? 2023, siglo XXI. Pero para el siglo primero, segundo y tercero, esto fue un gran debate. ¿Era Cristo Dios? ¿Vivía Cristo? ¿Era preexistente Cristo? ¿O Cristo fue un ser creado? ¿Cristo fue una persona que en el bautizo Dios lo impartió con el Espíritu Santo y no era Dios, no pertenecía a la divinidad, sino que se le fue impartido un espíritu único? Esto fue un gran debate en los primeros siglos. Y este pasaje era precisamente uno de los pasajes controversiales en cuanto a esta doctrina. Pero, ¿qué es lo que se resalta acá? Pablo no empieza a defender o argumentar cómo era que Cristo preexistía antes de la creación. Pablo da por sentado de que Cristo existía antes de la creación. Él era o Él es, como el verbo ser o estar. Él era antes de la creación. ¿Y esto en dónde nosotros lo encontramos? En las palabras del apóstol Juan, en su evangelio. ¿Qué es lo que dice el evangelio? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para el apóstol Pablo no tiene que perder, él en su mente, él no pierde el tiempo argumentando cómo es esto posible. Pablo lo asegura porque así se creía en la iglesia primitiva. Pablo no se dedica a hablar acerca de cómo la mente humana puede entender estas verdades divinas. No da argumentos en que la lógica de la mentalidad humana tiene que entender todas estas verdades. ¿Por qué? Porque la mente humana no puede comprender el ser de Dios. Y hay muchas de las cosas que están reveladas en las Escrituras y que pertenecen al Señor que la mente humana no puede comprender. Pero porque no la pueda comprender, ¿no deben ser creídas? No. Deben ser creídas, ¿por qué? Porque el Señor así lo demanda que se crean. Y ojo, y aquí entramos en un campo o una línea muy delgada en que pudiese parecer, que nuestra fe es ciega o nuestra fe es ilógica. No, Señor, no es así. El argumento de los ateos o aquellos que no creen o los científicos que no creen en la existencia de Dios o en la fe cristiana es que nosotros tenemos una fe absurda basada en pensamientos ilógicos. Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras, cuando nosotros entendemos verdaderamente la fe cristiana, todo está centrado lógicamente, pero no en la lógica humana, sino está centrado en la persona de Cristo. Así que nuestra fe es lógica, nuestra fe no es irracional, nuestra fe es lógicamente centrada en Cristo. ¿Y qué con esto? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este versículo 5 nos habla directamente, es la conexión entre los versículos 2 y 4 a los versículos 6 al 11. Pablo va a decir el propósito por el cual va a dar el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. No
Pablo nos va a hablar aquí, deja por sentado que ¿cuál es el propósito? Que los filipenses tengan el sentir que también tuvo Cristo. Aquí este es el propósito, que los filipenses vean como su ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Aquí el propósito no se nos deja ver que es un corpus doctrinal acerca de cristología, que no se habla acerca de la unión del cristiano con Cristo, sino que habla de que los filipenses o todo aquel que pertenece a Cristo debe tener como sumo ejemplo ¿a quién? A su Señor. Que todo aquel que pertenece a Cristo debe tener la misma actitud que tuvo Cristo. Este versículo 5 nos deja por claro o por sentado el propósito verdadero de Pablo al hablar acerca de estas verdades, acerca de la persona de Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí hay un cambio del foco central o de las personas en las cuales se centra. En el versículo 5, ¿en quién se está centrando? En los filipenses, se está dirigiendo a los filipenses. Haya pues en vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los filipenses. Este sentir que hubo en Cristo. Pero ya el versículo 6 se va a dedicar a hablar de la persona de Cristo y cuál es ese sentir que hubo en Cristo. Pablo no solamente les dice, bueno, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. Y es muy probable que estas cosas que se narran en el versículo 6 al versículo 11, ya los filipenses lo tendrían por verdad. Ya los filipenses lo tenían, o sea, ya lo conocían. Pablo no escribe a los filipenses para que ellos puedan aprender una nueva cosa acerca del Señor Jesucristo. No, los filipenses ya tenían este conocimiento. Sino que Pablo les recuerda que deben seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y por si se les olvida, les voy a decir cuál fue el ejemplo. Y empieza a desarrollar la historia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pablo muestra la preexistencia, la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesucristo antes de que todo fuese creado, antes de que aún se pudiese decir o se pudiese dar la primera forma de creación. ¿Y en dónde nos lleva esto? Juan capítulo 17, versículo 5. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 17, versículo 5. Pablo no se está inventando aquí una nueva forma de doctrina, sino que el mismo Señor Jesucristo habló esto. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Esto no es un pensamiento que obtuvo Pablo y fue algo que solamente lo recibió él. Nuestro Señor Jesucristo ya había dado por sentado que Él era antes de que el tiempo mismo fuese hecho. De que aún las cosas fuesen hechas, Él ya era. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Esta forma, y como les dije al principio, no nos vamos a centrar
en la controversia acerca de las palabras morfé del griego, no. Pero sí vamos a estudiar un poquitico acerca de lo que quiere decir estas palabras. ¿Por qué? Porque es importante para el argumento de Pablo, en el cual los filipenses deben tener ese mismo comportamiento que tuvo el Señor Jesucristo. Y es que esta palabra que se dice aquí, forma de Dios, es la palabra morfé, y significa, no habla de apariencia externa. Cuando nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro idioma español, hablamos de forma, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? Algo externo. Él tiene forma, esta pared tiene forma de cuadrado. Estoy viendo que el cuadrado tiene 4 ángulos, entonces cumple con esas características externas o visibles. Pero la palabra que Pablo utiliza acá habla de características y cualidades esenciales. Significa aquello que verdaderamente caracteriza una realidad dada. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, el cual siendo en forma de Dios, el cual es en esencia Dios, Cristo es en esencia Dios. ¿Y qué significa que Cristo sea en esencia Dios o que Cristo es Dios? Bueno, que Él era adorado, que Él era magnificado, que vivía en un plano donde todo era santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. El cual, siendo en forma de Dios, es que Él recibía la mayor gloria en los cielos. Él era adorado por los ángeles, Él era adorado por los serafines, por los querubines, por todos los seres celestiales. Y aún así dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó eso como cosa que aferrarse. No estimó la gloria de su nombre como cosa que aferrarse, como cosa para decir, yo aquí estoy bien. Yo no necesito bajar, encarnarme. Yo aquí recibo toda la gloria. Y aquí contrasta directamente. Él, que es digno de recibir toda la gloria, no se aferró a eso. Y es un contraste directo con el versículo 3, la actitud de los filipenses. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Los filipenses estaban haciendo las cosas ¿para qué? Para recibir gloria para sí. Pero Cristo, que recibía toda la gloria para sí, que Él era digno de recibir toda adoración, no tomó eso como cosa que aferrarse. ¿Cuán difícil es para el hombre despegarse de sus bienes materiales? ¡Ay! Que nos toquen aún. El hombre es tan vano que aún puede decir la palabra que nos toquen los hijos, la esposa, pero la fortuna. ¡Ay! Para el hombre, que le toquen su salud. No importa, enfermo, no importa, pero que le toquen el tesoro de la familia o su bolsillo. El hombre quiere vanagloria. El hombre se jacta de todos los bienes que posee, porque es la naturaleza pecaminosa. Pero cuando tiene que despojarse de todo esto, es donde viene la tristeza. ¿Qué caso se nos recuerda así en la Biblia? El joven rico. Señor, ya he cumplido todos los mandamientos. Señor, ya he hecho todo cuanto la ley de Moisés me ha demandado. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y cuál fue la actitud? Gloria a Dios. Así, amén, aleluya, lo voy a hacer. Se fue
triste. Porque el corazón del hombre tiende a ser tesoro de los bienes, de la comodidad. No es tanto los bienes, sino la comodidad que tiene. Pero nuestro Señor Jesucristo no tomó eso como cosa que aferrarse. Pablo no está imponiendo a los filipenses una nueva visión sobre Jesús, sino que está reforzando la que ya tienen. Pablo no le está hablando algo nuevo aquí a los discípulos de Cristo. Pablo le está recordando algo que ellos ya sabían, pero que no estaban obedeciendo a ese mandato, que no estaban siguiendo el ejemplo de su Señor. ¿Cuál es el ejemplo de su Señor? Que se despojó a sí mismo. En contraste, ¿qué es lo que está diciendo acá? Los filipenses deben despojarse de sí mismo. O en palabras de nuestro Señor Jesucristo, deben negarse a sí mismo. Deben tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirlo. Ese es el ejemplo que da Cristo. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa se despojó a sí mismo? Como bien les dije, esta es otra de las palabras que ha habido debate. ¿Por qué? Porque algunos decían, bueno, Dios se despojó de toda su divinidad. Tendríamos que decir entonces que cuando Jesucristo vino al mundo, Él dejó de ser Dios. Eso no es lo que nos muestra las Escrituras. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses? Que en Él habita la plenitud de la deidad. Entonces no puede ser esto. Otro grupo de personas decían, no, Él se despojó de los atributos incomunicables de la divinidad. Nosotros en teología propia tenemos atributos comunicables y atributos incomunicables. Aquí un grupo de personas decía, Él se despojó de los atributos incomunicables. Pero esto tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque cuando Él lo vienen a hacer rey después del sermón, ¿qué es lo que dice? Él conocía el pensamiento de las personas. ¿Qué es eso? Sino la omnisciencia. Dios conocía el pensamiento de Jesús conocía el pensamiento de las personas. Entonces aquí se derriba esto. Entonces, ¿qué significa que se despojó a sí mismo? Que Cristo se entregó. Cristo dejó toda esa gloria que tenía en el cielo, dejó su posición. ¿Para qué? Dice el versículo 7, para tomar forma de siervo. Él tomó una naturaleza humana. Y es aquí, no sé si ustedes han estudiado las dos naturalezas de nuestro Señor. Él no es 100% hombre ni 100% Dios. Él no es 50% hombre ni 50% Dios. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él tomó para sí una naturaleza humana, hecho semejante a los hombres. Jesús no vino a este mundo como lo decían los gnósticos en el siglo I, que Él vino en una forma, como en un holograma. Él no vino verdaderamente en carne, sino que venía como en una especie de holograma. No, Cristo vino en carne. Juan capítulo 1.
versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Dios mismo, siendo adorado por todas las huestes celestiales, vino a este mundo, se encarnó, se tabernaculizó. ¿Para qué? ¿Para ser Señor de todo? ¿Para que todos los hombres le adorasen en esa encarnación? No, vino para ser siervo. Y es aquí cuando vemos que no es extraño que Pablo no pueda soportar el orgullo en los creyentes, en ninguna de sus formas. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace. Es por eso que en todas las epístolas paulinas, en la mayoría, Pablo ataca encarnecidamente el orgullo, la altivez, tanto como ataca la fornicación, la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque para la mente de Pablo el orgullo, la vanagloria, la altivez, la contienda va en contra de todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y en el pensamiento paulino es como decir que todo aquel cristiano, todo aquel que dice ser discípulo de Cristo, rechaza el ejemplo que dio Cristo. Se despojó a sí mismo. Es una antítesis con la vanagloria. Cristo no coloca, no piensa en lo suyo propio, sino que pensó en su pueblo. Y esto es lo que dice el versículo 4, un contraste directo con la actitud de los filipenses, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, es incoherente que el discípulo de Cristo se coloque a sí mismo por encima de los demás. No va en acorde, no va en concordancia con lo que dice creer. ¿Por qué? Porque si el discípulo de Cristo tiene como su Señor a Cristo mismo, ha de comportarse de la misma manera, ha de tener la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo, que no se colocó a sí mismo por encima de los demás, sino que miró cada cual también por el otro, por el prójimo. Cristo vino en forma de siervo. Cristo pudo venir en cuna de oro. Cristo pudo nacer en la familia de Herodes. Cristo pudo nacer siendo el Señor y amo de todo el mundo. Pero Él decidió venir y nacer en un establo que lo más probablemente no estaba lleno de riqueza, no estaba lleno ¿cómo es la palabra? ¿Cómo? Bueno, esa misma. se me enreda un poquito la lengua. Es excentricidad, es. Él nació en un pesebre, lo más probable lleno de estiércol, porque allí era donde estaban los caballos, donde estaban los burros, donde estaban todos estos animales. Pudo nacer que todos, con una gloria tan grande, que todos viniesen a adorarle, pero nació de la forma más humilde. Porque en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo,
Él no vino para que le sirvan, sino vino para servir. Él no vino para ser servido, sino vino a servir a los demás. Y esta es la actitud que Pablo está diciendo, esta es la actitud que ustedes, filipenses, deben tener. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estando cada uno a los demás, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuál fue el requisito que el Señor le dio a sus discípulos si quería ser grande? Servir a los demás. ¿Quería ser grande en el cielo? Sirve a los demás. Y esta es la actitud, mis hermanos, que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo. Cristo no vino sin privilegios ni ventajas, sino que vino al servicio de todos. Pero nuestro corazón, ¿qué es lo que quiere? Privilegios. Nuestro corazón quiere ventajas, estar por encima de los demás, ser más que el otro. No, es que yo todo lo hago para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos por vanagloria lo escudamos en una falsa humildad. Quiero que los hermanos me vean más que a mi hermano. No es que lo hago, es para la gloria de Dios. Cuando detrás de eso está el orgullo propio. Cristo no tuvo esto. Vino en forma de siervo. En Cristo Jesús Dios nos ha demostrado su naturaleza. El ser igual a Dios, que se entregó por lo demás, lo hizo desempeñando el papel de siervo. Y es aquí donde realmente podemos entender qué es ser hechos a la imagen de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos porque a los que antes conoció, también predestinó para que fueses hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Y muchas veces nosotros tomamos esta frase, que somos hechos a la imagen de Dios, que somos hechos a la imagen del Señor Jesucristo, que somos hechos nuevas criaturas, como para decir: Señor, tú ya me sacaste de este lodo cenagoso y ahora estoy en la paz. Estoy siendo pastoreado por ti y eso está bien. Pero lo que conlleva ser hechos a la imagen de Cristo es que nuestra actitud y nuestro carácter se está conformando a lo que dice aquí en Filipenses. Tú eres una nueva criatura. Tú eres hecho a la imagen de Cristo. Debes comportarte como Cristo se comportó acá. Como Pablo muestra que Cristo se comportó. Es que tengamos el carácter y la actitud de siervos. Si tú eres hecho a la imagen de Dios, si tú eres hecho a la imagen de Cristo, si tú estás siendo conformados a la imagen de Cristo, se evidencia en que tu carácter y tu actitud es un carácter de siervo. Es un carácter de humildad. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Cristo se humilla a sí mismo. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, y estando en la condición de hombre, estando en la condición de siervo,
se humilló a sí mismo. Mis hermanos, la mayor humillación que Cristo tuvo no fue que lo escupiesen, no fue que lo latigasen, no fue que lo clavasen en la cruz, fue que Él, siendo Dios santo, siendo adorado por todas las huestes celestiales, siendo santo completamente, vino a este mundo lleno de inmundicia. Esa es la mayor humillación para nuestro Señor Jesucristo. No fue ser colgado en un madero. Fue que vino a vivir en un mundo lleno de pecadores, siendo totalmente santo. Cuando nosotros entendemos el atributo de la santidad de Dios, uno de los atributos, y es que el mismo profeta Isaías dice en el capítulo 6, que nada inmundo puede estar delante de la presencia del Señor. Pero Él, siendo verdaderamente santo, vino a habitar en un mundo lleno de pecadores, en donde la mayor gloria es el pecado para los hombres. Así que si Cristo se humilló a sí mismo, Pablo está diciendo, si Cristo se humilló a sí mismo, ¿qué vida tiene el orgullo ¿qué vida tiene el orgullo en el carácter del cristiano? Ninguno. ¿Qué espacio tiene la vanagloria en el carácter del cristiano? Ninguno. ¿Qué es lo que se debería, o cuál es la característica mayor que debería caracterizar, valga la redundancia, la vida del creyente? La humildad. Porque la humildad es la base para el servicio. Es como, tú puedes decir, pero yo sirvo. Pero no, si sirves sin humildad, no estás sirviendo. Es como es un ejemplo muy común. Los hijos, cuando hacen las cosas que los padres le mandan, lo hacen por obligación. ¿Será que lo están haciendo por el ejemplo? Hijo, barre la casa. ¿Por qué los padres mandan a los hijos a hacer ese oficio? ¿Porque los padres quieren ver subyugado la vida de sus hijos? No, porque hay un pensamiento común. Se quiere tener la casa limpia. ¿Cuál debería ser el pensamiento de todos los que viven en esa casa? Colaborar para que la casa en la cual habitan esté limpia. Pero cuando los padres mandan a sus hijos, y los hijos lo hacen por obligación, lo hacen porque si no lo hago mi padre me van a castigar, ¿será que están teniendo el mismo sentir de ver la casa limpia? No, lo están haciendo es por obligación. No lo están haciendo en un servicio, en una actitud de humildad, de servicio, sino porque les toca. Muchas veces el cristiano actúa de la misma manera. ¿Por qué me toca? ¿Por qué tengo que venir todos los domingos? No, porque me toca. ¿Por qué tengo que venir o reunirme en el culto de oración? Porque me toca. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la palabra? Porque me toca. ¿Cuál es la actitud primordial cuando el cristiano no ora? Cuando el cristiano no lee, cuando el cristiano no medita en las Escrituras, el orgullo. Yo no necesito de eso para perseverar en santidad. Yo no necesito de estar orando todo el tiempo. Ya oré 5 minutos, ya no necesito orar más por la semana. Ya leí un capítulo, ya no necesito leer más. Yo tengo dominio propio.
Cuando un cristiano deja de orar, cuando un cristiano deja de leer la palabra, es porque el orgullo lo está carcomiendo. Y es allí donde vienen todos los problemas. Pablo dice que la humildad que hubo en Cristo debe estar presente en la vida de los creyentes. Y volvemos al versículo 4. No mirando lo suyo propio, sino estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mis hermanos, esto es difícil. Con eso tampoco pretendo decir, es fácil. Yo no sé por qué ustedes no lo hacen si esto es de lo más fácil. ¿Por qué no es fácil? Por el pecado que habita en nosotros todavía. Porque el orgullo, muchas veces uno ve y tiende a tildar al académico, al que predica, al que enseña, como aquel que está más propenso a caer en el orgullo. Gracias, mi hermano. Pero no es así, mis hermanos. Cada uno de nosotros estamos propensos a caer en esto. El académico, el predicador, el maestro, puede ser más evidente, pero en la vida del cristiano son pequeñas cosas que se van dando y que uno no le da importancia. Y es por eso que Pablo ataca tan fervientemente la vanagloria, tan fervientemente el orgullo. Y es que debemos cuidarnos de esto. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? No solamente se humilló a sí mismo, sino que dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Es aquí donde se puede ver el objetivo principal del apóstol Pablo al dar todas estas cuestiones. ¿Y cuál es? La obediencia. ¿De qué sirve de que el apóstol Pablo los exhorte? ¿De qué le sirve de que el apóstol Pablo le dé pautas? ¿De qué sirve que el apóstol Pablo le dé el ejemplo de Cristo si los filipenses no obedecían? ¿De qué te sirve a ti tener todo el conocimiento si no obedeces a lo que aquí se demanda de la vida del creyente? De nada. Pablo no pretende llenarlos de información, sino que sean obedientes a lo que él ya les ha dicho desde el versículo 2 y al versículo 4 y en toda la epístola. Porque la clave es la obediencia. En el mundo académico se tiende a tildar al que menos sabe como aquel que no es muy estudioso, como aquel que no es tan espiritual porque no profundiza en las escrituras. Y ese es un peligro que está latente. Eso no es algo del pasado, eso es algo del pasado, del presente y del futuro. Pero ¿de qué le sirve al académico saber tanto si no puede obedecer lo básico con ser humilde? Y no nos vayamos a la academia, porque esto no solamente sucede en la academia, sino también sucede en las iglesias. Oh, mis hermanos, yo ya me he leído 10, 15 veces la Biblia completa, pero ¿la vives? Llevo 20 años y ya he leído 30 veces la Biblia. Me sé el Salmo 119 de memoria. Todos los salmos se los puedo recitar, pero ¿vives conforme a lo que está escrito en esos salmos? No es cuánto sabemos,
sino cuánto obedecemos de lo que estudiamos y aprendemos día tras día. Porque nunca vamos a llegar al punto, mis hermanos, en que vamos a decir, hasta aquí, ya no tengo nada más que aprender, ya no tengo nada más que leer. Día tras día, si somos constantes y obedientes a leer día tras día la palabra, a estar en comunión día tras día, vamos a aprender y vamos a obedecer. Esta es la actitud de nuestro Señor. Fue obediente y no en lo bueno, porque nosotros somos expertos en obedecer en lo que nos conviene. Eso sí somos expertos, pero en lo que no nos conviene nos hacemos, como dice el dicho, de la vista gorda. Pero Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, hasta la muerte de cruz. Aquí Pablo enmarca el contraste entre Dios y la cruz. Este es el corazón de la teología paulina, tanto de su visión de Dios como de la comprensión de lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestro mundo caído. Pablo demuestra que Dios es amor, pero ¿cómo Dios demostró su amor? Con la muerte. Y no cualquier muerte, una muerte atroz, una muerte cruel y humillante. No fue cualquier muerte, la muerte, ser colgado en un madero, la Biblia lo declara como ¿qué? Maldición, maldito. Pero no solamente era en el contexto bíblico judío, sino que todo aquel que era crucificado era porque era un vil y ruin criminal. Aquí los filipenses no tenían la cruz colgada, o ahorita que es muy común que se la tatúan porque muestran que son cristianos, sino que para los filipenses la cruz era un símbolo de afrenta. ¿Por qué? Porque aquel Señor que adoraban, aquel Señor que magnificaban su nombre, fue colgado, fue tratado tan humillantemente que fue colgado como un vil criminal. Pero aún sabiendo Cristo todo esto, fue obediente hasta la muerte. ¿Qué ha de ser de nosotros, mis hermanos, si tenemos este ejemplo? ¿Qué excusa podremos dar nosotros, si nuestro Señor Jesucristo lo dio todo? Y por esa actitud, la actitud de obediencia, nos lleva a nuestro tercer punto. Cristo es exaltado por Dios. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Pablo, con todo esto, aún no ha acabado de hablar sobre Cristo, ni de expresar cuál es su preocupación por los filipenses. Por lo tanto, concluye con estas palabras de exaltación. Es por eso que Pablo justifica el llamamiento a tener como modelo a Jesucristo. Y le dice a los filipenses que ellos deben colocar sus ojos no solamente en Cristo, sino en la esperanza que Cristo nos da. Y es esa esperanza escatológica en el cual todos los que son de Cristo, en aquel día en el que Cristo venga a reinar, disfrutaremos con Él para siempre.
Y es que Pablo no solamente se queda en la muerte, porque es como Pablo dice en la carta a los Corintios: si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Cristo no quedó muerto, no quedó humillado, no quedó allí derrotado, sino que, ¿qué pasó? Dios lo exaltó. Y no lo exaltó un poco, no lo exaltó un poquito más, sino hasta lo sumo, hasta lo más grande que puede haber, hasta lo más excelso que puede existir, hasta allí Dios lo exaltó. Y es esa exaltación que leímos, es esa gloria que leímos en Juan 17:5. Es esa misma gloria que compartía con el Padre antes de que todo fuese hecho. Y vemos allí este círculo, siendo en forma de Dios, siendo Dios, siendo adorado, vino a este mundo, se encarnó, fue obediente hasta la muerte, y Dios lo vuelve a exaltar a su misma posición. No es que Él no tuviese esa gloria, o que Él no fuese digno de ser adorado. ¿Cuál fue el propósito de la exaltación? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En aquel día, mis hermanos, nadie tendrá excusa. Nadie podrá poner una excusa: yo no le conocí, yo nunca supe de un Dios. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la revelación natural? Romanos capítulo 1. Toda la creación nos hablaba de Dios. Y en aquel día, los que serán glorificados y aún los que serán condenados doblarán sus rodillas. Los que están debajo de la tierra doblarán su rodilla y su lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los que estaremos con Él estaremos gozosos, estaremos alegres, estaremos de fiesta, doblando nuestras rodillas. Estaremos gozosos, doblando nuestra rodilla, con nuestra lengua confesando que Jesucristo es el Señor. Pero aún los que serán condenados, con todo su dolor y tormento, también tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesús es el Señor. Es fuerte. Pero aquí Pablo muestra que la centralidad de la carta habla a los filipenses para recordarles la absoluta centralidad de Cristo en todo, tanto lo presente como lo porvenir. Cristo es el centro de todos, mis hermanos. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué nos enseña este pasaje? Creo que Pablo ha sido claro. Dar más aplicaciones de la que ya el mismo Pablo en su contexto ha dado es redundar. Pero dando un resumen, el sentir que hubo en Cristo tenía todo: máxima gloria, máxima adoración, pero no se aferró a eso. Tuvo una actitud humilde y vino a este mundo en forma de siervo. Tomó para sí una naturaleza humana, se encarnó, fue verdaderamente hombre y es verdaderamente hombre. Tuvo una actitud humilde, se humilló a sí mismo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos tener la misma actitud. ¿Qué nos dice Pablo? Que el orgullo, la altivez, la vanagloria no tienen cabida en la vida del cristiano.
Así que, si tú has tenido una actitud de orgullo, de vanagloria, si tu corazón no está queriendo mortificar esas pequeñas cosas que son muestra del orgullo, pero que para ti son insignificantes, el Señor te dice: arrepiéntete, pide perdón por eso. Pero también nos muestra una esperanza gloriosa de que en aquel día estaremos frente a nuestro Señor, no siendo atormentados, no con angustia, no con lloro, sino con alegría y gozo, glorificando el nombre de nuestro Señor. Porque así como Cristo fue exaltado, un día seremos glorificados juntamente con Cristo. Pero estas palabras son para su iglesia, para aquellos que pertenecen a Cristo. Así que si aquí hay alguno que no pertenece a Cristo, mi querido amigo, estas palabras no son para ti. Estas palabras son, pudiésemos decir, locura. Estas palabras no son de esperanza para ti. El pasaje nos muestra que un día toda lengua confesará que Cristo es el Señor, tanto los de Cristo como aquellos que no son de Cristo. Nosotros los que somos de Cristo nos gozaremos. Pero mi querido amigo, tú que no eres de Cristo, ese día solamente estarás en angustia, sufrimiento, pero aún así tú confesarás a Cristo. Para ti no hay esperanza, para ti no hay exaltación, sino la humillación eterna. A menos que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo. Tú no estás hoy aquí por casualidad. Tú no estás hoy aquí porque no tenías nada que hacer. El Señor te ha traído y te ha expuesto el Evangelio. Este es el Evangelio. Dios se encarnó, vino a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir. Vino a pagar el precio de la ira que estaba sobre nosotros para que nosotros tuviésemos justicia. Y todos los que pertenecemos a su iglesia, a su cuerpo, tenemos esa justicia. Amigo, si tú te arrepientes y vienes al gozo de tu Señor, esa justicia también se aplicará a ti. Por lo tanto, pide y ruega a Dios misericordia para que puedas entrar al gozo de nuestro Señor.